Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Como ya se están dando cuenta, tenemos de invitado al Padre Barbas. La verdad es que me da mucha pena, Padre, decirle así, pero pues he visto que usted mismo así se pone, entonces me da pena porque me veo bien conchuda, bien confianzuda. Pero muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. Y como le decía hace ratito, la verdad es que muy orgullosos de todos los religiosos, pues obviamente mucho de los salesianos, porque sabemos que siempre andan bien ocupados, sabemos que siempre tienen mucho que hacer y aún así pues nos regala su tiempo. Muchísimas gracias, Padre, bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos desde Zaguayo, Michoacán, la tierra de San José Sánchez del Río. Un gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto, Padre. Bueno, pues usted me dice, Padre, cómo quiere que empecemos y en el momento en que guste empezar, Padre. Sí, adelante, vamos con la presentación. Quiero, poner en contexto esta presentación. Es muy breve y quiero saludar a todos que ven esta transmisión por Facebook. Va a quedar ahí la presentación. Cualquier duda, cualquier comentario, pueden ustedes escribirlo ahí en los comentarios y nosotros lo leeremos. Me gustaría que, tú, Gisela, que has platicado con muchos jóvenes, ¿no? O tienes contacto con el mundo juvenil por el carisma, ¿cómo qué pregunta crees? Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Qué pregunta consideras que los jóvenes tienen hoy en día? Eh, yo creo que una de las preguntas y tal vez una de las que más he escuchado últimamente es si realmente todo lo que ellos han escuchado de Dios es verdad. Ok. Y empiezan a aparecer preguntas, esas preguntas llamadas existenciales, ¿no? Ujú. Si existe Dios, ¿qué va a pasar de nosotros después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la propia vida? ¿Cómo buscar la felicidad? No sé, hay muchísimas preguntas. Pero bueno, iniciando con esto que me acabas de comentar, de estos chicos comienzan a dudar, ¿no? De la existencia de Dios. Y bueno, quisiera iluminar esta pregunta con un acontecimiento que le pasó a San Juan Bosco. San Juan Bosco en 1848, él tenía apenas 7 años, Mm. sí, 7 años de ordenado. Y bueno, no es cierto. Bueno, ahorita ya se me cruzaron los cables, ¿verdad? Pero Don Bosco está recién ordenado. Él vive en esta residencia sacerdotal de San Francisco y, y se encuentra con un muchacho llamado Carlos, ¿verdad? Y quisiera permitirme leer algunas líneas. Dice, Don Bosco, pues era un joven sacerdote. Un sábado entra a una barbería para que lo afeiten. Además del propietario, en aquel lugar trabajaba también Carlos Gastini, un joven aprendiz que estaba en sus primeros lances en el oficio, pero ahora se dedicaba solamente a enjabonar a los clientes. Pero don Bosco, que ha visto en aquel bisoño un muchacho que podía acudir al oratorio festivo, quiere que sea él quien le afeite para entablar una amistad. Ese es el primer elemento que me parece que para encontrarnos con Dios, ¿verdad? En esa espiritualidad juvenil salesiana, es importante la amistad con Dios, la amistad con el educador, la amistad con el acompañante espiritual incluso, ¿no? Bueno, le dice don Bosco, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, Carlitos Gastini. ¿Viven tus padres? Solo mi madre. ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Has hecho ya la primera comunión? Todavía no. ¿Vas a la catequesis? Cuando puedo. Muy bien. Ahora en pago quiero que me afeites tú. Por favor, interviene rápidamente el propietario de la barbería que ha seguido el diálogo entre los dos. No se exponga porque este muchacho está aprendiendo desde hace poco. Dice don Bosco, no importa. Si Mm. el novato no hace alguna prueba, no aprenderá nunca. Perdóneme, reverendo, la prueba se la haré hacer con la barba de otro, no con la de un sacerdote. Bueno, al fin de cuentas, don Bosco hace que este chico lo afeite. Ya estando en el oratorio, bueno,
Sí, ya antes de que entre al oratorio, Carlos, don Bosco se da cuenta que muere la mamá de Carlitos, ya que había comentado que solamente vivía su mamá. El hermano mayor de Carlos, pues es soldado, y bueno, este señor, el dueño de la casa donde vivían, pues lo echa a la calle. Y bueno, pues perdieron la casa porque pues, la mamá con su enfermedad y bueno, el dinero no alcanzó. Carlitos se lo cuenta a don Bosco y bueno, le toma de la mano don Bosco y le dice, ven conmigo, soy un pobre sacerdote, pero aunque tuviese solo un trozo de pan, lo partiría contigo, ¿no? Yo creo que es otro elemento que podemos descubrir en esta pregunta que hicimos al inicio de la existencia de Dios o dónde está Dios. Pues bueno, Dios es un regalo, ¿no? Comparte con nosotros su creación, comparte con nosotros su salvación y pues Dios partió lo que tenía, su Hijo, ¿verdad? Se partió, más bien hizo esta encarnación y bueno, nos lo regaló para la salvación. Bueno, al final, bueno, ya no leo más, pero don Bosco se da cuenta que este muchacho, pues le hace falta mucho encontrarse con Dios. Don Bosco escribe un papelito, ¿verdad? Y le hace una pregunta. ¿Qué harías si hoy murieras, no? Y entonces, ese papelito lo guarda debajo de lo que hacía de almohada en ese tiempo y Carlitos, al momento de acostarse, se da cuenta de esa pregunta, la ve y va corriendo con don Bosco, ¿verdad? A su habitación y dice, ya tengo la respuesta, ¿no? ¿Qué haría si el día de mañana moriría? Dice, Carlitos me confesaría. Entonces, bueno, don Bosco lo confiesa y comienza este proceso espiritual. Pero bueno, de este relato me gustaría rescatar eso, ¿no? Que con Dios siempre hay una amistad, siempre hay una donación y sobre todo hay un encuentro personal con Cristo. Y nuestra espiritualidad juvenil salesiana tiene mucho de este relato, ¿sí? Es por eso que vamos hacia adelante, ¿verdad? A la siguiente diapositiva. Y quisiera compartir con ustedes bueno, es un programa y camino que es la espiritualidad juvenil salesiana. Sabemos que esta espiritualidad juvenil salesiana es conocida como los núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana. Es una espiritualidad adaptada a los jóvenes, vivida con y para los jóvenes, pensada y realizada dentro de la experiencia del joven. Y entonces esto nos abre un panorama. Nuestros destinatarios de esa espiritualidad, los protagonistas de esa espiritualidad son los jóvenes, ¿sí? No necesariamente que tienen que estar en una obra salesiana, sino todos los jóvenes que quieran un camino de santidad, de felicidad, pueden acercarse a esta espiritualidad. Bueno, cuando hablamos de la espiritualidad juvenil salesiana, encontramos estos 5 elementos. El primero es que la vida diaria como lugar del encuentro con Dios, ¿sí? Yo he platicado, Gisela, con muchos jóvenes y ellos buscan encontrar a Dios en cosas extraordinarias, ¿sí? Padre, si yo no siento, si yo no toco a Dios, no creo. Entonces muchos jóvenes han caído en este agnosticismo juvenil, ¿verdad? Que yo así le llamo, donde ellos, basados en sus sentidos, en sus emociones, la experiencia de Dios. Y no, nuestra espiritualidad considera que esta vida diaria como lugar del encuentro con Dios es ahí donde nosotros nos podemos encontrar con Dios. Es decir, en mi vida ordinaria, en darle buenos días a mamá, buenos días a papá, el convivir con los hermanos, el cumplir con las responsabilidades, con los compañeros. Es una espiritualidad que es necesario la gracia de unidad, donde entonces armonizamos las dimensiones de cada una de las personas, la dimensión espiritual, la dimensión social, la dimensión psicoafectiva. Cuando nosotros, ¿verdad?, unimos o la gracia de unidad de esas dimensiones, estamos viviendo en la vida cotidiana el encuentro con Dios. Bueno, y me voy a leer un poquito, dice,
En la raíz de esta percepción de lo cotidiano y de la valoración positiva de la vida está la fe y la constante comprensión del acontecimiento de la encarnación. Es decir, nosotros no podemos decir, yo cuando vaya al grupo juvenil o cuando vaya a la escuela salesiana o cuando ahí me voy a encontrar con Dios. No, el misterio de la encarnación se vive todos los días, todos los días. Es una espiritualidad que pide, ¿verdad?, dejarnos guiar por el misterio de Dios y sobre todo contemplarlo en su misterio pascual. Bueno, este es ahí donde Don Bosco encuentra en San Francisco de Sales un maestro de esta espiritualidad sencilla. No sé si en algún momento aquí en algún programa han hablado sobre San Francisco de Sales. Nos habló un poquito el padre Fer sobre el por qué los salesianos, San Juan Bosco escogió a San Francisco de Sales, pero si usted quiere platicarnos, está perfecto. No, bueno, no, solamente es eso. Recuerden que San Francisco de Sales, cuando recién ordenado, lo envían, ¿verdad?, a esta comunidad francesa de Chablais, ¿no?, donde estaba la iglesia calvinista, ¿no?, donde era un pueblo lleno sí, de calvinistas. A él le prestaban la iglesia, pues porque era el sacerdote, había muy pocos católicos, los demás habían sido protestantes. Entonces, él comenzó, bueno, a darse cuenta que la espiritualidad de la sencillez, él decía que una gota de miel trae más moscas que un barril de hiel, es decir, un poquito de amabilidad, de sencillez, atrae a más personas que andar de gruñón, de amargado y de hostil, ¿verdad? Ok. Y entonces él se dio cuenta que tenía que hacer algo. Entonces él empieza a hacer unas cartas, unas homilías, las empieza a escribir por papel. Y pues como no venía la gente a la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Fue y las aventó debajo de las puertas, ¿sí? Pues dio tan resultado ese acto tan sencillo de encontrarse con Dios. Él era un hombre muy letrado, ¿verdad? Estudió desde muy joven, desde muy niño. Tenía 2 doctorados, estudió filosofía, teología. No, no, no. Pero en la sencillez encontró la conversión de estos hermanos. Y él después escribe que, pues bueno, se han convertido esta comunidad de Chablais, y pues bueno, deja el calvinismo la gente y se convierte al catolicismo. Y es una grande muestra de sencillez, ¿sí? Bueno, quiero terminar este primer elementito diciendo que qué actitudes o experiencias de lo cotidiano hay que vivir, ¿no? Para dejarnos encontrar con Dios en esta vida ordinaria, nuestra vida sencilla. Bueno, desde la vida de la propia familia, desde el amor propio al trabajo, al estudio, al crecimiento cultural, a la experiencia escolar, a la armonización de experiencias fuertes en caminos ordinarios de vida, la visión positiva y sensata con respecto a la propia época, no estarse quejando de, es que antes era mejor, ¿va? Hoy los jóvenes están, bueno, sí están distraídos, pero son buenos también. La acogida responsable de la propia vida, ¿no? La capacidad de orientar la propia vida a un proyecto vocacional. Es ahí donde también nos encontramos con Dios en la vida ordinaria. Bueno, la otra es la espiritualidad pascual de la alegría y del optimismo. Sabemos que pues la vida no es sencilla, ¿verdad? El mundo adulto no es sencillo, tiene sus preocupaciones, pero nosotros en el corazón, ¿verdad? Buscamos el deseo, bueno, o tenemos más bien el deseo y la búsqueda de la felicidad. Me parece que santidad y alegría es un binomio inseparable. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, hay que tener un optimismo, hay que ser alegres y bueno, también algunas actitudes que nos pudieran ayudar en este segundo elemento de los núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana es que pues hay que tener una experiencia gozosa del afecto a las personas en donde nos relacionamos, ¿sí? Tener un afecto sano, ¿verdad? De gustoso, de encontrarnos con la abuelita, con la mamá, con los hermanos, con los amigos, pero unas relaciones sinceras de amistad y de fraternidad, ¿sí?
Segundo, entonces, también, pues, la libre expresión de nuestras vidas, ¿sí? Si tengo una fiesta, si tengo un encuentro con un grupo, pues, bueno, soy libre de expresarme como soy, ¿sí? También, pues, la admiración y el gusto por las alegrías que el Creador ha puesto en nuestro camino. No sé si a ti te ha pasado, Gisela, que sales un día en la mañana, ves el amanecer y tú dices, pues, qué hermoso es el mundo, ¿no? A pesar de que, bueno, yo voy a decir a mí, a pesar de que me están saliendo canas, pues yo veo aquello, pues no me voy a amargar por las canas, ¿verdad? Sino bueno, por la admiración y la alegría que da la creación, ¿sí? Pues también, por último, ¿verdad? También en este optimismo y alegría, pues también hay que cargar con la cruz, ¿verdad? A veces hay sufrimientos, hay dolores, hay rupturas, pero a pesar de eso, pues hay que tener la frente en alto. Padre, aquí un punto, por Ujú. ejemplo, digo, esto todo, digo, para quien nos esté escuchando y para probablemente algunos jóvenes que lo vayan a escuchar, pues suena muy bonito, o sea, suena bonito. Pero ¿cómo se le hace? O sea, si yo ahorita, por ejemplo, soy un joven, que yo ya no, pero si el que nos está escuchando es un joven y dice, bueno, es que, o sea, la pandemia está bien, bien difícil, ahorita no puedo ni ir a la escuela, o sea, ¿cómo le hago para vivir esta alegría? O sea, si por ejemplo estoy viendo a mi mamá y mi mamá anda de pelos todo el día, mi abuelita ni la puedo ver por la pandemia, o sea, ¿cómo le hago para crear estas relaciones con la gente que se supone que debo de estar bien? ¿Cómo le hago si yo mismo no me siento tan contento? Sí. Bueno, no hay una receta, ¿verdad? No, ahí les va la receta del padre Barbas, ¿verdad? No, yo considero que no hay receta. Pero algo que yo hago, Gisela, y se los comparto a todos los demás, es que procuro que cada día sea distinto, ¿no? Aunque tenga que levantarme a la misma hora, me levanto 5:30 de la mañana, me acuesto a las 10 de la noche todos los días, hay que ir a la escuela, hay que dar clases, hay que confesar, hay que celebrar misas. Todo eso hace uno en todo el día. Pero para mí la clave del optimismo y la alegría en estas circunstancias, ¿no? Post-COVID, que todavía estamos, yo creo que es hacer de nuestro día algo distinto, ¿no? eh, Cualquier actividad, pues, de visitar a alguien, de cantar una canción, ¿no? De Yuri, lo que quieran, ¿verdad? Mi maldita primavera, la canción que quiera, ¿no? Pues ya hice distinto mi día, ¿no? Algunos jóvenes, ¿verdad? También recoger su cuarto, ¿no? Porque a veces lo que traemos en la cabeza también nos hace tirar en el cuarto. Y yo digo, esa es para mí la clave. Tenemos que hacer que nuestro día sea distinto, a pesar, como lo dije, ¿verdad? De la cruz, del sufrimiento que podamos vivir todos los días. Y es aquí donde la espiritualidad juvenil salesiana apuesta por la alegría y la santidad como un binomio inseparable. La santidad no quiere decir perfección, la alegría no quiere decir que no lloremos, sino yo soy optimista y busco la alegría, ¿no? Busco estar siempre alegres. Y aquí, digo, cabe el comercial, los invitamos a ver, nosotros lo compartimos, un TikTok del Padre Barbas, donde precisamente hablaban de eso, de que no está, que decía la chica, es que no está chido ser buena gente, no está chido, o sea, porque realmente los jóvenes ahorita se están topando precisamente con esto de que pues no parece padre, pero creo que aquí también está un poco de lo que usted nos está diciendo, padre, o mucho de simplemente voltear hacia arriba, o sea, como dejar nuestro ensimismamiento para ver a los demás, para ver simplemente todas las grandezas y riquezas que el Señor nos da. Pues, y pues sí, como usted Sí. dice, realmente pues no hay receta, pero invitamos a todos los que nos están escuchando que escuchemos bien esto y la verdad es que pues nuestro Señor es muy grande. Bueno, sí, Sí. perdón. Sí, no, está bien. Y entonces el tercer elemento de esos núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana es esto, una espiritualidad de la amistad y de la relación personal, bueno, personal con Jesús, ¿sí? Bueno, ¿qué quiere decir esto? No sé si, bueno, yo he escuchado muchos jóvenes y dicen, es que yo ya no voy a la misa, padre.
o ya no me confieso, tengo 3 años que no me confieso porque un día el padre pues me cayó la pedrada y ya no fui, ¿no? Es que mi mamá es catequista y quiere que a fuerzas me confiese, entonces pues para darle en la torre a mi mamá pues ya no lo hago, ¿no? Entonces, y hay muchos testimonios de jóvenes que, bueno, incluso también cuando hay una pérdida familiar, ¿verdad? Pues claro que viene el reclamo a Dios, viene esta experiencia de duelo y dice, no, es que Dios no me dio lo que le pedí. Entonces, pues bueno, van abandonando poco a poquito las prácticas, las buenas prácticas de la fe. Y bueno, nosotros en la espiritualidad, y yo creo que en la iglesia en general, nuestra amistad, nuestra relación con Jesús está cimentada en un encuentro personal, ¿sí? No nos va a hablar, jóvenes, no nos va a hablar Dios por WhatsApp, ni por Instagram, ni no, 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 no. Dios se encuentra con nosotros de manera personal, ¿sí? De persona a persona. Lo encontramos en los hermanos, ¿verdad? Creyentes que comparten la misma fe, también en la soledad, en el silencio nos encontramos con Dios, pero es Dios quien se encuentra conmigo, con mi persona, con mis talentos, con mis fracasos, con mis rupturas, con mis corajes, con mis pecados. Dios se encuentra con nosotros. Sabemos que nuestra fe católica, ¿verdad? Apostólica y romana, nos encontramos cara a cara con Jesús Eucaristía, ¿verdad? Con su cuerpo y su sangre, también a través de su palabra y las obras de caridad. Pero bueno, entonces en nuestra espiritualidad juvenil salesiana, muchos jóvenes sienten un deseo sincero de conocer a Jesús y buscan una respuesta a las cuestiones sobre el sentido de la propia vida, respuestas que solo Dios puede dar. Por eso decía que estas preguntas existenciales y bueno, y también tenemos algunas actitudes y experiencias que se deben fomentar y desarrollar en este núcleo de la espiritualidad juvenil salesiana. Es importante, el primer elemento es que la participación de la fe tiene que ser en comunidad, ¿sí? Eh, la Iglesia Católica no fue pensada en soledad, sino Cristo llamó a sus apóstoles a ser comunidad. La Iglesia es comunidad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en esta fe participada en comunidad, pues se vive de la memoria y de la presencia del Señor a través de los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, ¿verdad? La confirmación. Segundo elemento, entonces la pedagogía de la santidad que don Bosco ejercitó en la reconciliación con Dios y con los hermanos por medio del sacramento de la penitencia. Aquí es algo bien importante, ¿dónde nos encontramos también con Dios? En la confesión. No porque yo sea sacerdote, ¿verdad? Pero yo considero que la confesión es liberadora, ¿sí? Es una experiencia liberadora, es una experiencia de sanación y sobre todo de mucho amor. ¿Cómo es posible que yo siendo un pecador, ¿verdad? Que he hecho el pecado mortal, haya un Dios que me sigue amando incluso más de como me amaba antes? Bueno, yo digo, pues sí, por eso me acerco a la confesión, ¿sí? Algunos dicen, no, es que el Padre es igual un ser humano que nosotros. Pues sí, cierto, pues, como dirían en Zaguayo, ni modo, ¿va? Pues sí, sí lo somos, pero pues somos el puente, ¿verdad? Para que este amor de Dios inunde nuestros corazones. En la espiritualidad, el encuentro con Jesús cara a cara es en el sacramento de la reconciliación o la penitencia. También en la oración personal y comunitaria, en la meditación, no sé si alguien de los que está o va a ver esta transmisión tenga experiencias, ¿verdad?, de encuentro personal con Dios en la oración, en lo secreto de su habitación, de ahora que se pusieron de moda, ¿verdad? Estos aceites, ¿no? Para perfumar la habitación, ¿no? Pues ahí también puede uno rezar con Dios, alguna música, ¿no? Hay música muy buena. Atenas, no sé si has escuchado a Atenas, ¿sí, verdad? Canta bellísimo esa mujer, o si en mi parroquia está el Santísimo expuesto, voy a visitarlo. Bueno, es un encuentro personal con Jesús. Y la oración salesiana es sencilla, ¿eh? No vayan a pensar que tenemos que agarrar plumas y bailar y tambores. No, no, no. Nuestra oración salesiana es sencilla y es para todos, ¿sí?
y tiene, bueno, acuérdense que Don Bosco toda su vida la hacía oración. Ese es nuestro estilo de oración. Bueno, pasamos al cuarto elemento. No sé si hay aquí un comentario, pregunta. Eh, ¿Vamos bien? sí, vamos bien, padre. Ok. En este cuarto elemento se juntan dos núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana, la cuestión eclesial y mariana. Una espiritualidad de comunión eclesial y mariana. ¿Por qué? Porque la iglesia es comunión espiritual y una comunidad de creyentes, ¿sí? Entonces, ¿dónde nosotros desarrollamos esta espiritualidad? En una iglesia particular. Bueno, en una iglesia universal que es la católica, particular pues en cada una de las diócesis, incluso de las parroquias. ¿Por qué? Porque han aparecido, bueno, no sé si a ti te ha pasado, para mí sí, cuando llego a una ciudad y ¿usted qué es salesiano? Sí. Ah, es una secta. Perdón, estamos un poco desconectados. Vamos a esperar tantito al padre. Ok, ya estamos otra vez, ¿ah? Disculpa, padre. Ya, listos. Ok, sí, entonces hablaba de eso. Entonces, cuando Se a quedó en que veces, cuando llega a un lugar y le preguntan que usted qué es y que si es salesiano y le preguntan que si es una secta. ah, entonces, pues no, nosotros pertenecemos a esta gran iglesia. ¿Y por qué? Porque nuestras casas salesianas están dentro de la iglesia particular, ¿no? De las diócesis, colaboramos para la misma misión, ¿sí? Y bueno, nosotros tenemos un modo de participar en la iglesia, que es la comunidad educativo pastoral, que son todos aquellos agentes laicos, jóvenes y salesianos que trabajan para la salvación de las almas en una obra específica. Pero bueno, entonces, ese es un elemento y sin olvidar a María, ¿no? Para nosotros, María es una experiencia inseparable de nuestra espiritualidad. Sabemos este sueño de los 9 años, donde pues María le indicó el camino a Don Bosco y, y no sé si han platicado en algún momento, tú sepas, Gisela, lo que decía Don Bosco antes de morir, No, platíquenos, padre. ¿no? ¿Ande? Platíquenos, padre. Ah, sí, no, yo tengo entendido que cuando él ya estaba en su lecho de muerte, decía mucho mamá, ¿no? Mamá. Entonces no sabían si era su mamá, mamá Margarita o María Auxiliadora, ¿verdad? Que tanto él, pues bueno, difundió y confió plenamente su misión. Incluso esta frase, ¿verdad? Todo lo ha hecho ella. Don Bosco, pues ahí afirma la figura de María. Y bueno, y por último, es una espiritualidad del servicio responsable. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una responsabilidad con el bien común, con nuestros hermanos, creyentes o no creyentes, ¿verdad? Entonces es ahí una apertura a la realidad y al contacto humano. Yo creo que Don Bosco pues ayudó a todos y quería que fuéramos buenos cristianos y honestos ciudadanos, honrados ciudadanos. También hay que un compromiso serio en descubrir el propio proyecto de vida, una maduración gradual, ¿verdad? De nuestro servicio a la iglesia y sobre todo tener la disponibilidad en el espíritu para afrontar las situaciones nuevas y renunciar a lo que no nos ayuda. Bueno, en resumidas cuentas, estos son los núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana. ¿Cómo ves? Hasta aquí. Está, digo, algo que me llama mucho la atención, padre, y esto es algo que yo lo viví cuando era joven, que obviamente pues muchos jóvenes tal vez no se pueden topar o no se pueden topar, que a mí me llegaron unos jóvenes de otra religión, llegaron y me dijeron que si quería tener a Jesús como mi salvador personal. Y a mí eso como que la parte personal me llamó mucho la atención porque yo en la iglesia católica nunca lo había escuchado. Entonces ahorita que usted nos está platicando todo esto, la verdad creo que es muy, muy bonito que realmente...
los jóvenes lo sepan, que Jesús personalmente los está buscando, personalmente quiere tener una relación con ellos, que no es nada más una iglesia como institución o una iglesia como edificio, sino es una iglesia de corazones y de almas que está buscando nuestro Señor que sean parte de. Sí, y esto del encuentro personal con Jesús no se refiere a que Jesús se acomoda a nuestras propias situaciones, ¿no? No, o a mis propios criterios o mis gustos, ¿no? Eso no quiere decir, sino lo que dije al inicio. Dios se encuentra personalmente con nosotros, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestros pecados, con nuestra historia, ¿no? Dios se encuentra con nosotros, ¿sí? Pues bueno, vamos dando un pasito más. Creo que perdimos tantito al padre. Estamos esperando tantito al padre, creo que... Ahí está, padre, listo. Ok, sí. Ok. Entonces, bueno, quisiera, en una ocasión, viendo una entrevista de un comediante, Jorge Falcón, él platicaba, cuando mención no pagada, ¿va? Como dicen. Eh, creo que fue en el programa de Infante, ¿no? El del minuto que cambió mi vida, algo así, ¿no? Escuchando a este comediante, esto que yo voy a presentar no lo dice él tal cual, sino es una imagen que yo retomo porque considero que vivir los núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana es como subirse a la bicicleta de la santidad, ¿no? Y él hace mención de eso, pues que la vida, ¿no? De unas personas es como andar en bicicleta. Y bueno, él ya lo desarrolla de otra manera, pero para mí me parece que cómo vivir los núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana o esta espiritualidad salesiana en el mundo de hoy es subirse a la bicicleta de la santidad. Y bueno, siguiente, ¿en qué consiste la bicicleta de la santidad? Van a ser 5 elementos que, que vamos a ver para que nos va a ayudar. A ver, sí, creo que no lo cambio. Ah, ok, sí. Los saco Ok. todos. Sí, vamos sacando todos. Bueno, esta frase de los santos de la puerta de al lado no es mía, ¿verdad? Es del Papa Francisco, de esta exhortación, Gaudete et exsultate, que es el llamado a la santidad en el mundo de hoy. Está buenísimo ese documento, pueden ustedes leerlo. ¿Y por qué la puse? Porque andar en bicicleta, pues te vas encontrando con otros, ¿no? Con otros que son los santos de la puerta de al lado. Dice el Papa Francisco que son todos aquellos, ¿verdad? Hombres que salen todos los días a trabajar para traer el sustento a sus hogares. Aquella mamá, ¿verdad? Que tiene que partirse como pulpo para atender a sus hijos, a su hogar. Pues todas estas experiencias de la vida cotidiana es la santidad, ¿no? Bueno, ocupamos estas 5 cosas para ser santos, ¿sí? La espiritualidad juvenil salesiana es para un camino de santidad. Necesitamos equilibrio, necesitamos pedalear, necesitamos una dirección, necesitamos frenos y necesitamos viajar ligero. Quien ha tenido la experiencia de agarrar su bicicleta, ¿verdad? Irse a la sierra o, bueno, irse a las tortillas también vale eso, ¿verdad? O ir a la tienda. Aquí en Zaguayo todos los días pasan cientos de bicicletas hacia la montaña con todo esto, ¿verdad? Pero bueno, esta bicicleta que nos debemos de montar todos, es importante tener estos 5 elementos, porque tú puedes tener una bici bien bonita, pero no saber tener equilibrio, ¿sí? Pudieras tener el equilibrio, pero pues a veces las fuerzas de las piernas no nos dan y pues ahí
nos debilitamos, ¿verdad? Para pedalear. También, pues esto de la dirección, no podemos ir a cualquier lado, tenemos que planear hacia dónde dirigirnos. También hay que tener la vida en nuestras manos para poder frenar, ¿sí? O esquivar algún bache. Bueno, allá en Guadalajara, en vez de decir claquepaque, dicen claquebaches, porque tantos baches que hay, ¿va? Pero bueno, y también en la vida hay que viajar ligero. Lo que les decía hace rato del sacramento de la reconciliación es un modo de viajar ligero. Bueno, vamos con el primer elemento de esta bicicleta de la santidad, que es el equilibrio. Cada uno de estos elementos, esos 5 elementos, yo propongo 4, ¿sí? Esa es una visión, una interpretación que yo hago, es libre, no tiene que ser así como yo digo, pero espero que esto les favorezca en su proceso de santidad. El primero es entonces, bueno, el equilibrio tiene su significado, tiene su eje en un proceso de maduración. No sé, Gisela, si a ti te ha pasado que encontrar el equilibrio en la vida es de maduración, ¿no? No sé si, bueno, quien esté viendo la transmisión, que tenga hijos, nos va a dar la razón, porque a veces en la mañana están bien contentos y ya en la comida ni quien los aguante, ¿verdad? Y una actitud, una decisión, después otra. Incluso cuando uno pasa la vida adulta también tiene que tener equilibrio en la vida. Y eso se llama maduración. Entonces hay que saber equilibrar nuestras fuerzas con nuestras limitaciones, hay que saber equilibrar pues el universo, ¿no? El otro elemento, entonces tenemos que conocernos, ¿sí? Hasta dónde podemos pedalear, hasta dónde nos podemos dirigir, cuáles son mis temores, si me hace daño el sol, ¿verdad? Pues tengo que ponerme bloqueador, si soy débil, ¿verdad? De las manos, porque pues apenas me agarro una escoba y me salen callos, pues ya me pongo guantes. Podemos tener muchos elementos de autoconocimiento y eso es el equilibrio. Yo me tengo que conocer. La espiritualidad juvenil salesiana ayuda también al autoconocimiento y bueno, con los núcleos de la espiritualidad que al final voy a retomar. También el equilibrio tiene que ver mucho con la voluntad. Es el movimiento interno de nosotros que nos impulsa al movimiento. Y la otra, pues tener la centralidad en Dios. Si nosotros no tenemos un eje, ¿verdad? Un punto de apoyo, pues no vamos a poder equilibrarnos. Y considero que la espiritualidad juvenil salesiana tiene mucho de esto, de la centralidad en Dios, porque Dios es quien da el equilibrio. ¿Qué te parece este elemento? Demasiado claro, padre. Está... Es, Ay. el siguiente elemento es pedalear. Entonces, bueno, ya conseguimos, padre, pues tener el equilibrio, voy creciendo en la vida, voy descubriéndome, voy haciendo lección de que Dios sea el centro de mi vida, pero es momento de pedalear, necesito avanzar en la vida. Y pedalear significa trabajo, ¿no? El esfuerzo, ¿sí? Eh, yo sé que ahorita hay una cultura en el mundo, no nomás de los jóvenes, de los adultos también, de el mínimo esfuerzo. Y eso es un grande peligro para la vida, porque para conseguir o para triunfar, para conseguir algo necesitamos trabajar. Esperamos al padre tantito. Estamos esperando al padre, nada más a que conecte otra vez. Tenemos problemas técnicos. Tantito. Eh, sí. Listo, padre, otra vez. Sí, bueno, ya me cambié de internet a ver si es el problema, ¿verdad? Ok. Entonces hablábamos de pedalear,
¿sí? Bueno, estamos hablando del trabajo y esto de evitar caerse tiene que ver mucho con la prevención, ¿sí? Si tú vas visualizando el camino y tú ves un hoyo, pues no vas a ir a caer al hoyo, ¿no? Entonces evitas caerte y maniobras, ¿no? Esquivando el hoyo, pasando el tope, acelerándole más porque te está persiguiendo el perro, ¿no? De la vecina. Para todo hay perros salvajes, ¿verdad? Y bueno, entonces es eso, es ir, estar atento. En la vida hay que estar atento de aquello que me puede hacer caer. A veces hay jóvenes que las amistades hacen caer, ¿no? Ujú. En alguna situación complicada o incluso la propia historia, ¿no? Familiar también hace caer a un joven. Pero bueno, la espiritualidad ofrece en este encuentro personal, en el optimismo alegre, en el encuentro con Dios en la vida cotidiana, te da herramientas para poder evitar caerte. También necesitamos la fuerza interior. De los primeros memes va, hay que sacar el fuá interior, ¿sí? Hay que sacar esto que, esta motivación de seguir adelante, que a pesar de que ya esté uno cansado, está deshidratado, hay que seguir pedaleando. Es una fuerza interior. Y me regreso al primer equilibrio. Si si mi centro, mi eje es Dios, entonces voy a tener la fuerza interior necesaria. Bueno, y también es necesario la sabiduría. La sabiduría es una herramienta espiritual de suma importancia, ¿sí? Porque te va a ayudar a discernir lo que está pasando en tu vida. La sabiduría no es saber, no es conocer, no es leer, ¿verdad? Libros y libros, ¿no? Sino es la capacidad de discernir en la vida lo que te está pasando. Eso es sabiduría. Y bueno, de consecuencia vienen otros asuntos. Pero bueno, esa es el segundo pasito de esta bicicleta de la santidad. Hay que tener equilibrio, pero también hay que pedalear. Bueno, para ya me subí a la bici. Este, ya estoy pedaleando, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Y fíjate que muchos jóvenes tienen que hacerse esta pregunta: ¿a dónde quiero ir? Yo les he preguntado a algunos jóvenes, ¿no? De 17 años, oye, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Juan, eh, a los 27 años, ¿cómo te ves? No, no sé, padre. Pues vele corriendo la ardilla, hijo, porque la vida se va a ir, ¿sí? Yo decía que tenía 15 años, ya tengo 34, entonces, es decir, el visualizar una meta, un proyecto de vida, eh, Estamos, eh, creo que seguimos teniendo problemas técnicos, pero el padre ahorita regresa. Bueno, hasta ahorita estamos viendo, para quien esté apenas viendo, es la bicicleta de la santidad, el cómo ser santos en el día a día. Padre, ya regresó. Ya lo tenemos, padre. Ahora soy yo. Padre, yo sí lo escucho, sí lo vemos. Creo que el padre a nosotros no. Vamos a esperar un segundo. Sí lo vemos, padre. Ahí lo vemos. Digo, parece que perdimos al padre ahora sí. Vamos a esperar nada más a que se siga, que el padre se conecte. Listo, padre. A ver, no lo escucho, padre, disculpe. sí, perdón, ya no sé ni de qué internet conectarme. Ya tengo un modem aquí y Ya, tengo, pero bueno, disculpen. estamos, Es- padre, no se preocupe. Estamos hablando sobre la dirección. Eso es hacia dónde vamos, un proyecto, qué ruta vamos a tomar. A veces eso también es importante. No hay que tomar las rutas más fáciles, ¿verdad?
suele pasar que muchos, ¿no? Nos dejamos alumbrar, ¿no? Por una ruta que puede ser fácil, pero no nos va a llevar a donde queremos. Entonces, si yo tengo mi destino, pues también tengo que ver la ruta que voy a tomar. Algo bien importante es no voltear hacia atrás. Yo creo que eh, me parece que eso es bien importante porque este acontecimiento de la salida de Egipto, ¿no? De los judíos que le reclaman a Moisés, ¿va? Añorando las cebollas de Egipto. ¿Por qué nos sacaste a morir acá al desierto teniendo allá, ¿no? Que comer? Pero bueno, y a veces puede ser que los jóvenes o los adultos que volteen hacia atrás, hacia el pasado, hacia las heridas, que no nos van a dejar avanzar. Por eso es importante no voltear hacia atrás. No quiere decir ser indiferente a lo que hemos vivido, sino más bien hay que asumir la propia historia y darle para adelante. También llevar una vida recta. Yo creo que pues, lo chueco siempre se quebra, ¿va? Llevar una vida recta no quiere decir pulcra, sino si tú tienes en mente tu dirección, tu ruta, tú sabes que el bien es una elección, pues por ahí, esa es la vida recta, siempre eligiendo el bien para mí, para Dios y para los demás, ¿sí? Esa es la dirección. Pasamos entonces a los frenos, ¿sí? Bueno, también en esta vida tenemos que saber frenar. ¿Y qué significa es frenar? Pues es tener el control, ¿va? Tomar el control de la propia vida, no dejarnos que alguien más controle, ¿sí? No sé si has visto, cuando éramos niños, ahorita casi no lo he visto, que se suben dos en una bici y uno agarra el volante y el otro pedalea, ¿no? Bueno, aquí es que tú pedaleas y tú agarras el control de tu vida. Y la espiritualidad juvenil salesiana ayuda a eso, a la promoción integral de la persona para que él sepa tomar decisiones a través del discernimiento. También hay que tener un descanso oportuno. No hay que querernos comer el mundo a mordidas, ¿va? A dos mordidas o a una mordida, ¿no? Hay que tomar descanso, recuperar nuestras fuerzas, incluso hay que tomar distancia a las relaciones tóxicas, ¿va? Hay que darnos un espacio, o estos malos hábitos, o estos hábitos insanos más bien que tenemos, hay que empezar a dar eh, pautas, ¿no? Un descanso oportuno. También descubrir que vamos a tener obstáculos externos e internos, ¿sí? Va a haber un momento donde vamos a decir, tú no puedes, Barbas, eres un inútil. Yo acá, ay, sí es cierto. No, a ver, vamos, ¿no? Vencer los obstáculos internos. También va a haber gente que nos va a poner piedras, que no va a querer, no va a confiar en nosotros, pero al final es, ¿quién lleva el control de esa bicicleta? Pues uno, ¿sí? Y esta famosa palabra, ¿verdad? La resiliencia. Pues si te caíste de la bici y te raspaste las rodillas, pues mira, salivita, ¿va? Como, o sal con manteca, como nos ponían de niños, ¿va? Y adelante, es decir, es superar la adversidad, es la capacidad que tenemos como seres humanos de superar lo adverso, las heridas y salir adelante. Yo creo que todos tenemos esta capacidad que es la resiliencia. Algunos la tienen más trabajada que otros, pero bueno, eso es parte de la bicicleta de la santidad. Y por último, el último pasito, hay que viajar ligero, ¿sí? Primero, lo que yo siempre he escuchado, la mochila más pesada es la del rencor, la verdad. Y es que ya me sacó la lengua, déjale echar una piedrita a la mochila. No, es que ya escuché que dijo que mi prima, que dijeron y que la vecina, y bueno, chiste, otra piedrita más, ¿no? Es que mi papá no me comprende porque pues no me entiende y no me quiere, pues otra piedrita, ¿no? Y así vamos guardando rencor, resentimiento en nuestro corazón. Y la espiritualidad juvenil salesiana, pues bueno, es en contra de esta mochila del rencor porque quiere que uno se encuentre con Jesús personalmente, que viva el optimismo, la alegría y bueno, ¿sí? Segundo cosito, pues es llegar a la meta. ¿Para qué tener equilibrio, pedalear, manejar tu vida y no llegar a la meta? ¿Cuál es la meta de nosotros como creyentes? La Sí. santidad.
¿Cuál es la meta de la espiritualidad juvenil salesiana? La santidad en la vida cotidiana. También hay que hidratarse con la gracia, ¿sí? ¿Cuál es la bebida que calma la sed? Jesucristo, ¿verdad? Entonces es eso, hay que hidratarse con la gracia, es decir, con Dios. Ay, padre, es que ando bien cansado, déjame echar unas frías aquí en la tienda. No, no, a ver. Bueno, pues ya eso, cada quien, ¿verdad? Pero hay que alimentarnos, nos vamos a desgastar por los problemas, las preocupaciones, pues estas situaciones del COVID. ¿Dónde vamos a ir a hidratarnos? Con Dios, a través de su Eucaristía, de su palabra y demás herramientas que ofrece la iglesia. Y último elemento es sudar los límites. Yo creo que los límites los pone uno, hay que sudarlos, hay que agotarlos para poder llegar a esta meta que nos hemos planeado alcanzar en esta bicicleta de la santidad. Pues bueno, en esto consiste la bicicleta de la santidad. Híjole, padre, pues nos la pone bien difícil. Sí, es que lo malo es que lo puso tan así tan fácil que parece fácil, pero la verdad es que pues sí requiere bastante trabajo. Algo que yo le quería decir, padre, usted ha estado insistiéndonos mucho y precisamente así se llama la plática de espiritualidad juvenil salesiana. Pero esto nada más es para jóvenes, padre. No, 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 no. Yo creo que, bueno, cuando hablamos de espiritualidad es un modo, ¿no? De responderle a Dios en esta fe que conocemos. San Juan Bosco, eh, él cuando se dio cuenta de que, bueno, él era sacerdote, no sabía qué hacer con su apostolado ministerial, y don José Cafaso, su director espiritual, lo invita a la cárcel, ¿no? Y se da cuenta que la cárcel está llena de muchachos, de adolescentes, de jóvenes, y don Bosco entra en una profunda tristeza y dice, si hubiera alguien que les dijera, ¿no? Qué cosas hacer o no, pues no estaría lleno esto de asunto, ¿no? Bueno, parafraseando a don Bosco. Y es ahí donde don Bosco hace la opción por los jóvenes. Y bueno, funda una congregación de sus propios jóvenes, son los salesianos, y él presenta, ¿no? En Turín y al mundo entero un modo de ser santos al estilo salesiano, bueno, al estilo de San Juan Bosco, que tiene su raíz en San Francisco de Sales, ¿sí? Y entonces esta espiritualidad de San Francisco de Sales es para toda persona que se siente identificada con esta espiritualidad, ¿sí? La espiritualidad, ¿cuál es la de San Francisco de Sales? La dulzura, la amabilidad, ¿sí? Él es el patrono de la amabilidad, por eso nos llamamos salesianos. Ya lo decía hace ratito, ¿verdad? De esta mención de la amargura. Y incluso dicen, ¿verdad? Que abajo de su escritorio estaba arañado. Incluso cuando murió le hicieron la autopsia y la bilis, en la bilis, la tenía hecha piedras, pues así como, eh, pues sí, eran piedras. Entonces él lo que dice, siempre daba la cara de amabilidad, pero tenía un temperamento que aquello, ¿no? Y entonces esa es la espiritualidad de nosotros. Incluso la cruz que tenemos los salesianos es lo que dice don Bosco, estudia di farti amare, estudia la manera de hacerte amar. La espiritualidad juvenil salesiana es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Está centrada en el encuentro personal con Jesucristo, pero pues un Dios, ¿verdad? Juvenil, que sobre todo abre panoramas a los más pobres, a los más necesitados. Qué hermoso. En verdad que qué hermoso. Ahora sí. Bueno, entonces, resumidas cuentas, esta bicicleta de la santidad, saludos, ¿verdad? Para Heidi Rodríguez. Pues ahí después se las pasamos, ¿verdad? A los jóvenes para que la escuchen. Fíjense, entonces nosotros resumimos en estas 5 palabras, perdón, en estas 6 palabras, los núcleos de la espiritualidad juvenil salesiana. Siempre alegres con Cristo en la iglesia, para el mundo como María. Bueno, ¿cómo vivir la santidad salesiana? Encontrándome con Dios en la vida cotidiana, siendo alegres con un optimismo, encontrándome con Jesús cara a cara, en persona, dentro de una iglesia,
el servicio a los demás y al ejemplo de María. Eso es asumir la bicicleta también de la santidad. Ay, su padre. La verdad es que, ya padre, lo dejo de compartir. Sí, es todo. Ajá. La verdad es que, digo, a mí me encantó. La verdad es que siempre los salesianos, digo, y muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Ustedes son bastante claros, bastante concisos y creo que aunque usted decía que no tenía receta, la verdad es que la receta nos la acaba de dar, que realmente pues es una receta que parece fácil, no es tan fácil, tal vez para nosotros que ya no está, que para gente como yo que no estamos tan jóvenes, suene un poquito más congruente, tal vez para un joven suene un poco más difícil, como usted mismo dice, plantearse un objetivo, un a dónde quiero llegar, pero creo que estamos llamados todos a esto y como usted mismo dice, siempre con amabilidad. Creo que es algo que ahorita se nos olvida mucho más con la pandemia, porque como no tenemos mucha gente alrededor, pues creemos que los de al lado pues no necesitan de nuestra amabilidad. Y pues San Francisco de Sales es un súper buen ejemplo, como usted dice, tal vez debemos arañar más mesas y gritar menos en lugar de gritar tanto, ¿verdad? Así es. Y pues muchísimas gracias, padre, gracias a todos. Digo, creo que usted ya leyó los comentarios, qué hermoso, gracias. Natalia Morales, para que sepa que sí la leímos. Saludos, padre, bendiciones. Jacqueline Vargas, saludos, padre desde el postulantado de Misioneras de Jesús Crucificado, qué hermosos que nos escuchan. Y Aide Rodríguez, saludos y bendiciones, padres. Plática que deberían de escuchar todos los jóvenes. Yo creo que algo que también nos ha faltado un poco a nosotros como laicos, porque ustedes bien que lo hacen, es precisamente esto, el compartir la buena nueva de nuestro Señor y decirles que el Señor los espera personalmente y pues aquí hay una super opción que orgullosamente somos salesianos, pero cualquier espiritualidad es buena, pero la salesiana la verdad es que ofrece muchas ventajas para ti joven que estás escuchando y para los que ya no estamos tan jóvenes. Y sí, ahorita se me venía a la mente, ¿verdad? Eh, yo creo que es una misión que tenemos nosotros, los laicos, ¿no? Los consagrados, con el mundo juvenil. Me atrevería a decir que, mm, que los jóvenes tienen que ser amados, ¿verdad? Yo creo que, padre, pues mi sobrino Macetón, va, también ese hay que seguir a todos. El hecho de ser joven hay que amarlos. Y yo creo que el amar a los jóvenes, no lo digo porque sea salesiano, yo lo he descubierto desde muy, muy joven, que amar a los jóvenes nos hace ofrecerles a un Dios vivo, ¿no? A un Dios que los comprende en sus incoherencias, los comprende en sus debilidades, en sus errores. Pues son jóvenes, pues, ni modo que les Pero pidamos vivir como nosotros, y nosotros adultos a veces batallamos, ¿va? Pero entonces yo creo que la espiritualidad juvenil salesiana de verdad está basada en el amor a los jóvenes, de cualquier condición, de cualquier creencia. No sé si has escuchado al rector mayor, don Ángel Fernández. Él ha insistido mucho que, bueno, y lo dice don Bosco, me basta que sean jóvenes para amarlos. Un dato bien curioso, en África, bueno, aparte de que tenemos hospitales y eso, tenemos escuelas, ¿no? No sé si tú sabes, pero nuestras escuelas están llenas de musulmanes, pero son jóvenes, wow. ¿sí? Entonces, platicaba un misionero español que está ahí en África, decía, yo les doy clases del Islam, ¿no? Yo tuve que aprender el Islam, leer el Corán, para que estos muchachos sean buenos creyentes y honestos ciudadanos, ¿sí? No, de verdad, bueno, aquí en México pues es muy, muy común ver, ¿no? Que nuestros chicos aún sigan creyendo, pero en otros países no. Pero confían en nuestro modelo educativo. Pero bueno, digo esto porque aunque sean creyentes o no creyentes, o que algunos, ¿verdad? Algunos papás van a decir, es que mi hijo sí creía, pero pues ahora que empezó la pandemia ya no cree, pues bueno, hay que presentarles este Dios joven, ¿no? Pero bueno, al final nuestra espiritualidad está centrada en el amor a los jóvenes, aunque sean mal, aunque se porten mal, aunque no nos obedezcan, ellos necesitan de nosotros, ¿verdad? De los adultos.
Y como decía San Juan Bosco, tal vez nadie les ha dicho que son amados y tal vez hoy es nuestra oportunidad a todos los que estamos escuchándolo, Padre, de decirle a algún joven que Dios lo ama y recordarles el amor tan grande de ese Padre amoroso que lo está esperando con los brazos abiertos para abrazarlo. Sí, pero no se les debe ocurrir, Dios te ama y dándole chanclazos, porque va a decir, no, pues, Uy, ¿cómo? Dame más amor, Señor. No, pues no. recordar, Padre, porque yo, cuando nosotros éramos jóvenes también los adultos decían es que los jóvenes ya no son iguales y yo creo que Ujú. toda la vida ha sido una constante que el adulto cree que el joven ya no es igual que cuando nosotros éramos jóvenes y así, pero pues nunca olvidar el cariño y el amor y la misericordia con la que San Juan Bosco veía a sus jóvenes. Y Sí, realmente creo que a todos nos toca un poquito de eso, voltear a ver a los jóvenes y obviamente pues a los niños empezarlos a educar para que sean esos jóvenes del mañana. Y pues nosotros que ya no estamos tan jóvenes, recordar que también somos jóvenes de corazón. sí. Pues muchísimas gracias, padre. La verdad es que encantadísimos de tenerlo aquí. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su testimonio de vida y aparte por su tiempo en todo lo que hace. La verdad es que estamos bien agradecidos con todos los religiosos que están moviendo el mundo en este momento. Muchísimas gracias, padre. Gracias, gracias por la invitación y si me permites, pues terminar con la bendición, ¿verdad? Por favor. Eh, y que esta bendición llegue a estos hogares. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Por intercesión de María Santísima, auxiliadora de los cristianos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, padre. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego.